Muy bien, estamos listos para la conferencia en esta mañana con la serie El Misterio de Babilonia. Creo que esta es la quinta o la sexta conferencia, todavía no estoy muy seguro. Pueden ustedes en internet o en YouTube ver toda esta serie anterior, porque es una serie interesantísima desde el aspecto geopolítico, político, filosófico, arqueológico, teológico, ¿verdad? Y casi estamos cubriendo histórico, geográfico, porque este libro que tenemos en esta mañana, que se llama la Biblia, tiene el registro más antiguo de todas estas disciplinas académicas que comienzan a despertar o a conocerse hasta el siglo XX y siglo XXI. Y estamos en un mundo, acabo de mencionarlo, donde el carácter del ser humano se está deteriorando, descomponiendo, al grado que ya los seres humanos han llegado a un punto de no distinguir qué es bueno y qué es malo. Y cuando el ser humano ya dice que a un niño se le puede violar sexualmente, cuando ya los gobiernos o las naciones adaptan y están de acuerdo en implementar estas disposiciones o futuras legislaciones, es cuando dices, vivimos en un mundo de psicópatas, donde verdaderamente nos encontramos en los últimos tiempos. El final de la historia humana. A eso llegó el ser humano. Con toda la diosa, la tecnología y con el dios del dinero, el ser humano se ensoberbeció. Como dice el director del Foro Económico Mundial, el alemán Klaus Schwab, con su consejero principal, Noah Harari, búscalo en Google, Cristo no existe, Dios no existe, vamos a crear una super raza de seres humanos. Porque ahora si venimos y somos amibas y somos el producto de una evolución, estamos en el momento de que el ser humano debe evolucionar a otro nivel más. Pero ahora como tenemos la tecnología y la genética, con el transhumanismo y la inteligencia artificial, vamos a crear una raza, así lo dice el Foro Económico Mundial, vamos a crear una nueva raza más grande que la que Dios creó. Lo interesante es que mencionaron a Dios. O sea, qué contradicción, ¿verdad? Y qué ironía que hayan dicho más grande que la que Dios creó. Desde luego refiriéndose a que la Biblia comienza diciendo, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza. En esta serie que estamos estudiando de Babilonia, Babilonia es la segunda ciudad, o podríamos decir nación más mencionada después de Jerusalén en la Biblia. Es la nación o la ciudad porque fue la primera ciudad fundada, ya lo vimos en la conferencia anterior, Génesis capítulo 10, del 8 en adelante. Nimrod funda la ciudad de Babilonia, que significa, o Babel significa confusión. Y desde hace aproximadamente 5.500, 5.000 años, hasta el siglo XXI, corre un hilo, esto es la maravilla de la Biblia, la sincronización, la convergencia de Pablo con Nehemías, con Daniel, con Moisés, con el apóstol Santiago, que todos estos hombres que escribieron la Biblia, 40 más o 42 hombres escribieron la Biblia en diferentes épocas. Unos eran pescadores, apóstoles, reyes, ministro de comercio, servidores del reino. Todos los 40 y tantos hombres que escribieron la Biblia, todos coinciden en sus pensamientos. Esto solamente Dios lo pudo haber, esta unidad, esta secuencia, solamente algo sobrenatural lo pudo haber diseñado y creado para todos nosotros. Entonces, desde hace casi toda la historia, encontramos que ha habido un anhelo, una disposición de los seres humanos, sin que muchos se den cuenta, a hacernos dioses.
Todos los césares romanos se postularon como dioses y obligaron que se los obligara como dioses. Los faraones en Egipto se llamaban dioses también. Y así podemos seguir con Atila, Gengis Khan en Mongolia, Hitler, Friedrich Nietzsche, Stalin, todos los grandes hombres del siglo XX, Benito Mussolini, que lo cuelgan en la plaza de Florencia, Muammar Gaddafi en Libia, ¿verdad? Que se mete a un tubo después de tener un séquito de 20 guardaespaldas mujeres y proclamarse Dios. Y vemos así como toda la historia, todos los conquistadores, la mayor parte de los políticos o reyes han creído realmente que son seres superiores a todos los demás, han oprimido a los pueblos y hemos llegado al punto donde la historia culmina, que terminará señalando a un solo hombre como el final dictador del futuro. La Biblia le llama de diversos nombres, le llama el anticristo, el hombre de pecado, el hombre de perdición. El apóstol Juan en Apocalipsis le llama la bestia. No había otro nombre entre los animales que el Espíritu Santo pudo encontrar más que la bestia, un ser depredador, cruel, sanguinario, carente de emociones y de sentimientos. Y esta carencia de emociones en los seres humanos actualmente, donde ya los niños no sentimos compasión por ellos, o donde se llega a perder los sentimientos de la humanidad, de meterse también, porque a finales de este año legalizan el bestialismo. Se permitirá también abiertamente las relaciones de los seres humanos con los animales. ¿Qué es lo que puede seguir después, verdad? Un hombre con 4 mujeres o una mujer con 5 hombres, o sea, se despenaliza, así dice el informe de las Naciones Unidas, googléalo, así lo dice, cualquier actividad sexual queda abierta al gusto, como si llegaras a un restaurante y dijeras, me gusta esto, esto y esto y esto, despenalizado. No habrá persecución ni acusación de nadie, escogiendo tú el hábito o el gusto sexual que tú puedas tener, incluyendo a los niños. Babilonia, la palabra Babel significa confusión. Y después viene el nombre de Babilonia, la puerta abierta a los dioses. Y ha habido una confusión a través de toda la historia como la que hemos llegado. Para que el director del Foro Económico diga que Cristo no existió, que es una mentira, que Dios no existe, que se atrevan en una soberbia indescriptible, que vamos a crear a un ser humano superior, a un Superman, a través de la tecnología y de la genética, porque la manipulación de la genética actualmente es impresionante tecnológicamente. Es cuando dices, de veras, o como dice este señor Elon Musk, se le quemó el cohete, gracias a Dios. La semana pasada, voy a crear un dispositivo intravenoso que puede llegar al cerebro. Síganme con cuidado. Y de ahí los pensamientos los vamos a subir a una nube. Y si una persona quiere aprender japonés o quiere aprender italiano, en lugar de ir a una clase de 3 o 4 años para aprender un idioma, le metemos un chip y puede esta persona en horas tener este dispositivo, pero además este dispositivo en el cerebro, de acuerdo al señor Musk, que acaba de comprar, por un lado, qué bueno, Twitter, dijo que va a producirte, quitarte la ira, la envidia, el enojo, los celos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es la humanidad, lo que es un ser humano, lo van a robotizar. Tal vez puedan llegar a cumplir este sueño marihuano y tal vez puedan alcanzar esto, ¿verdad? Pero ¿bajo qué precio? ¿Bajo qué precio? Bajo la deshumanización del ser humano, donde ya somos verdaderamente robots.
donde los seres humanos ya no hay sentimientos, no hay amor ni por el papá, ni por la mamá, ni por la esposa, ni por los hijos, ni los hijos por los padres. Y todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor es un ejemplo, un botón de muestra de lo que la Biblia profetizó de cómo acabaría la humanidad. Babilonia geográficamente se encuentra en Irak, la nación de Irak actualmente. Hay naciones en la Biblia que no se mencionan el nombre, pero el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, estas escrituras, estos 66 libros que hacen un compendio donde todo converge, donde todo es una unidad de la verdad. Cuando quiso Dios demostrarnos hace 3,000, 4,000 años qué nación era Estados Unidos o Europa, etcétera, etcétera, describe la Biblia la región geográfica. Por ejemplo, no existe la palabra Rusia en la Biblia, pero en el hebreo existe en Ezequiel 38, versículo 2 y 3, Rosh, de donde se deriva la palabra Rusia. Y cuando se pronuncia en Ezequiel 38 la tierra de Magog, sabemos que los magogitas descendieron de los escitas y de los godos, y que toda la región de Magog, aunada con la Anatolia, que es Turquía, Armenia y Siria, Magog es todo el sur de Rusia junto al mar Caspio, que es Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán y casi todas las 15 repúblicas que se dividieron de la antigua Unión Soviética. Entonces, cuando dice la Biblia hace 2,700 años, Gog es un nombre de un líder y Magog vendrán sobre Israel cuando termine la humanidad para destruir Israel y apoderarse del petróleo del Medio Oriente. Entonces sabemos claramente que será Rusia el líder, y todas estas naciones que acabo de mencionar son musulmanas, menos Ucrania, aunque Ucrania pertenece a Magog. Por eso cuando Putin invadió Ucrania, lo dijimos, ahí está en el internet y en YouTube, venían los politólogos, los comentaristas de televisión, no creemos que se atreva a invadir Ucrania porque la OTAN no lo va a permitir, y aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, Estados Unidos va a intervenir, y ay de Putin si se atreve a hacer esto. Y nosotros, antes de que tomara esta decisión, a los 3 o 4 días, todos los periódicos, Putin acaba de rodear Ucrania con 150,000 soldados. Y comenzaron todos los escépticos, caray, pues a lo mejor sí es posible que sea esto. Y ya que entró en Ucrania, comenzaron a decir, ¿verdad? No, pues es que lo vamos a sacar, sanciones económicas que no funcionaron absolutamente para nada, se volvieron en contra de las naciones como Estados Unidos, que le impusieron las sanciones económicas, porque entró China, entró Irán, entró Arabia Saudita, entró Siria, entró Corea del Norte, a ayudar a Rusia, sin que los que hayan planeado las sanciones económicas hayan podido estratégicamente o económicamente haber previsto que era una decisión completamente negativa, que no le iba a hacer nada a Putin sin que él tuviera acceso a los bancos ni a las transferencias internacionales de dinero. Y hubo otros comentaristas que dijeron, bueno, pero es que aun cuando no se salga de Ucrania Putin, el mundo no está tan loco. Fíjense ustedes cómo piensa el mundo por ignorar la naturaleza bíblica del ser humano. No, Putin, bueno, sí, el poder nuclear de Putin es más grande que el de China y que el de Estados Unidos. Eso es completamente, ¿verdad?, comprensible. Estados Unidos pues ya casi no tiene nada, ha decaído. Este año Estados Unidos decae completamente económicamente, y Rusia tiene el ejército más de 200 millones de soldados. Entonces no sería tan tonto Putin de pelearse con Joe Biden, porque si Putin manda una bomba nuclear, le contesta a Estados Unidos y viene la Tercera Guerra Mundial y nos destruimos. No, el mundo no está tan loco para hacer eso. ¿De veras? Pues el mundo se encuentra en esta locura, en que es capaz de esto y mucho más, en una ambición desmedida, enfermiza,
psicopática, sociopática, paranoica de estos líderes que quieren apoderarse del mundo. Y el anticristo va a tratar de aprovecharse de esto, porque ahorita son dos conflictos, Rusia y Estados Unidos. Bíblicamente uno tiene que caer, porque Estados Unidos no aparece en la Biblia, pero Rusia sí aparece en la Biblia y China también, ocupando protagonismo en los últimos días de la historia humana. Entonces, si están ahorita dos colosos, dos monstruos tratando de comerse el pastel que es Europa, ahorita Europa es el pastel entre Rusia y Estados Unidos, va a tener o Rusia o Estados Unidos que desaparecer. La tendencia es que cualquiera de los dos tiene que desaparecer para que surja el anticristo. El anticristo no puede tener a dos personas más que una sola, que va a ser él. Y este país es Estados Unidos de Norteamérica. Este año comienza la recesión en Estados Unidos. El dólar está a 16 pesos ayer. De 22 bajó a 16 pesos el dólar. La recesión económica es inevitable, ¿verdad? Y Biden quiere una tercera guerra mundial, que va a salir perdiendo, de acuerdo a la Biblia. Ahora, Babilonia nos muestra eso. Comienza con confusión el mundo. Señor Dios, no queremos nada de ti. Somos inteligentes, vamos a crear una superraza. Así acabó el mundo, un supermundo. Vamos a acabar con el clima, a mejorar el clima, la combustión, y vamos a acabar con a terminar con la falta de oxigenación, porque todo está contaminado, la comida, etcétera, etcétera. Ahorita en Israel acaban de inventar una máquina que produce carne que no es carne, es un sustituto de la carne. O sea, todo va a ser ya transgénico, todo va a ser ya una imitación, ya no va a haber manzanas, mandarinas, carne, todo va a ser completamente corrompido. Este es el ser humano y su tecnología, la soberbia del ser humano, como decían en el siglo pasado, que fue el siglo de los ateos, con tu padrino Friedrich Nietzsche, que es el padre del ateísmo. Entonces, el mundo está en un punto donde la Biblia, la intención de toda esta serie que estoy compartiendo, estudiar como cristianos, como personas, como políticos, y darnos cuenta en qué mundo nos encontramos para entender, señoras y señores, damas y caballeros santos de Dios. Tenemos que entender el mundo en que estamos viviendo. Mientras no conozcamos la Biblia, discúlpame si tienes doctorado en ciencias políticas, en filosofía y letras, y por aquí, por allá, o psiquiatría, no me importa el título que tengas, estás en tinieblas totales. No sabes ni tu propia vida dónde se dirige, ni la de tu familia, ni la de México, ni la de ninguna otra nación. ¿Por qué? Porque la única luz la encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, aparte de que Babilonia es la confusión política y religiosa, la Biblia dice que de Babilonia surgió la brujería, la astrología, las ciencias ocultas, las sociedades secretas y el espiritismo. Vayamos a Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 18, y les aseguro que la mitad no trajeron sus Biblias por variar. Por eso hay tanta confusión. A la iglesia ya ni la Biblia traen. No se van a ir en el rapto. Deuteronomio 18, versículo 10 en adelante. Una vez que explota Babilonia y comienza como una... ¿Saben ustedes algo importante? ¿Saben ustedes que la maldad y el pecado es como la radioactividad que se esparce? Es como una metástasis cancerígena dentro del cuerpo que se extiende de repente por todo el cuerpo, por todos los órganos. Y es interesantísimo, voy a hacer este paréntesis para entender esto, que cuando Dios crea a Adán y Eva, el ADN de los leones no tenía ferocidad. El ADN de las rosas no tenía espinas. El ADN de las culebras, de las tarántulas, no tenían veneno.
Todo estaba absolutamente y todo convergía con el comportamiento de la primer pareja humana. Y en cuanto la primer pareja humana es engañada por Satanás, por Lucifer, y le dicen a Dios, no te necesitamos, déjanos a nosotros decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo. En ese momento, algo genéticamente que entendemos hasta el siglo XXI por los descubrimientos de la genética moderna, genéticamente algo sucedió con el ADN de Adán y Eva, que perdieron más del 90% de la información que tenían de Dios y del universo. Y al mismo tiempo, en ese momento, los leones comenzaron a rugir, las rosas comenzaron a tener espinas, el veneno comenzó a surgir en los animales, en los reptiles, en los arácnidos, etcétera, etcétera. Algo alrededor en la creación estaba relacionado con la moral del ser humano. Y esto es impresionante porque mientras más el ser humano peca, el mundo ecológico se vuelve más en contra de nosotros. ¿Dónde nos encontramos? En un mundo donde el aire está contaminado, los mares están contaminados, la comida está contaminada, todo está contaminado a nuestro alrededor. ¿Por qué esta contaminación? No, ahorita el clima y los congresos que hacen en Inglaterra y en Europa, climatológicos, y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, tratando de creer que tenemos la solución a problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Sin que el ser humano ni siquiera le pase por aquí, pero así ni por acá, que el trasfondo es de carácter espiritual. Todo lo que pasa en el mundo tiene un trasfondo en un mundo, en otra dimensión que nos rodea, que el mundo no entiende y que la entendemos a través de la Biblia. Porque la Biblia nos arranca las vendas de los ojos con las cuales nacimos por el pecado y comenzamos a ver el mundo como Dios lo ve. A entender qué es el matrimonio, cómo debe ser esposo, cómo debo ser esposa, cómo ser estudiante, cómo debo administrar mi dinero, cómo debo ver el universo, en qué tengo que poner mi meta, mi fin, etcétera, etcétera. Y viene al ser humano una paz, una seguridad y una esperanza que sobrepasa todo entendimiento, que solo Jesucristo te puede dar. Mientras tanto irás de mujer en mujer, de hombre en hombre, de botella en botella, de droga en droga, de negocio en negocio, buscando y sin encontrar, y encontrándote al final de tu vida que no hubo nada en este mundo que pudiera llenar el vacío con el cual nacimos, que es el vacío que Dios de una forma deliberada lo puso para que le buscáramos con todo el corazón. En Deuteronomio 18 dice la Biblia, y le ordena Dios a su pueblo Israel, que fue la nación que Dios escogió para que difundieran sus leyes morales, higiénicas, civiles y prácticas. Y le dice Dios a Israel, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Voy a ir deteniéndome. Antiguamente a los niños los ofrecían a un dios llamado Moloc. Y creían que al ofrecerles al dios Moloc, Moloc y los dioses los iban a bendecir. Actualmente continúa el ser humano ofreciendo los niños a Moloc, porque Moloc ya regresó al siglo XXI. Escuchen esto, desde 1973, que se legalizó el aborto, hasta el mes de abril en que nos encontramos, en el siglo XXI, más de 1.500 millones de niños han sido abortados. Ni siquiera los nazis, ni siquiera los fascistas, ni ninguna tribu, ninguna nación, en ninguna guerra se han eliminado a tantas personas como en los últimos 50, 60 años que tenemos de existencia. 1.500 millones de niños ofrecidos a Moloc.
Cuidado, dice la Biblia, cuando te metas con un niño. Pero ahora ya se vieron ustedes también la nueva disposición, se me olvidó, que ahora se permite el asesinato de los niños en Estados Unidos hasta el primer mes de nacidos. O sea, nace tu bebé y tienes de aquí a que cumple un mes, si lo puedes matar o quedarte con él. Y si lo matas a los 28 días, a los 20 días, a los 15 días, no es homicidio. Después de los 30 días, ya es homicidio. ¿Lo pueden ustedes creer? No se ha hallado en ti quien haga pasar a los hijos por el fuego, ni quien practique adivinación. Las cartas tarot, la lectura del café, la bola de cristal, los huesos repartidos de animales para buscar el futuro. Todas estas cosas pertenecen a que el ser humano busca de alguna manera introducirse en el mundo oculto, porque existe un mundo espiritual oculto también, como existe el mundo del bien, existe el mundo del mal, satánico, de los demonios y los ángeles caídos. Y la gente busca de alguna manera saber el futuro. A ver, écheme las cartas, comadre, a ver qué le sale. A ver, en la lectura del café, a ver qué te sale. A ver, léame la mano. Todo esto pertenece al mundo del ocultismo. Y cuando eres cristiano, abres los ojos y te das cuenta que parecía una gracia. La famosa tabla de la Ouija es la peor de todas. ¿Quieres que tus hijos se endemonien realmente y que sean completamente presionados y obstruidos en sus pensamientos por demonios? Que practican la Ouija. Ni agorero, que es los actuales astrólogos. Una cosa es la astrología, otra cosa es la astronomía. No confunda la gimnasia con la magnesia, dice el dicho. ¿Qué es la astrología? Es creer que la luna, Marte, Júpiter tienen influencia en mi vida para el día de hoy. No más que brutos somos. Abro el periódico. ¿Qué eres, Géminis? No compres hoy en Times Square. No te cases o cásate o encontrarás una persona. Y creemos que eso viene de los astros. Creemos que los fenómenos cósmicos que fueron creados por Dios se convierten en los que dirigen nuestra vida. Pues si tú eres Géminis y yo soy Virgo, no nos llevamos. Es impresionante los billones de seres humanos que consultan todos los días la astrología. Impresionante. Y se encuentra en casi todos los periódicos y en todas las revistas. Vean nada más la confusión. Este es un ejemplo, a eso estamos llegando, que existe en el ser humano por ignorar la Biblia. Ni sortílego, ni hechicero. ¿Quién es hechicero? Una persona como por ejemplo en Haití o en el África que practican el vudú. Agarran un muñequito, llega doña Chole, pues es que mi marido, ¿verdad? Ya no lo aguanto. A ver, vamos a agarrar un muñequito y el hechicero le pone alfileres y le echa una maldición representando el muñequito a tu marido o a tu comadre o a tu compadre y te prometen que lo van a matar. Una de las cosas más curiosas e interesantes de este mundo oculto es que la mayor parte de las veces sucede. Y sí se muere la gente por las maldiciones. Y si tiene un accidente, y si tiene un ataque al corazón por maldiciones generacionales, o de la suegra contra el yerno que no le gustó y es bruja la suegra y le echa una maldición y el yerno no es cristiano y las maldiciones llegan al ser humano. Lo único que nos cubre y el único escudo que tenemos es la sangre de Cristo. Nada más. Ni la agua bendita, ni las veladoras, ni nada funciona en el mundo del ocultismo y de la hechicería. Ni encantador. ¿Quiénes son los encantadores? Los que llegan, a ver, pásele, doña Chole, y le vamos a hacer una limpia. Agarran las ramas y por acá con los chamanes
que le llaman a los brujos, los chamanes, y te limpian porque estoy lleno de espíritus, y creemos que las brujas y los poderes de las plantas van a quitarnos la opresión de los espíritus a nuestra vida. Por el amor de Dios. Es como, paso por una iglesia y ¿qué es eso? Una protección. Antes agarro el agua bendita y mi papá me echaba agua bendita aquí, ¿verdad? Ya con eso te protege Dios por todos los días. O metes un gol y es hecha la bendición. O antes del partido de fútbol se persignan, ¿verdad? ¿De dónde viene todo esto? De Babel. De la confusión en la que se encuentra el ser humano. Nada más que se traduce paganismo, costumbres y tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación sin que los seres humanos, con un poquito de razonamiento y de lógica elemental, nos pongamos a pensar cómo puede esto funcionar. ¿Cómo puedo creer que una pata de conejo me va a proteger de un accidente? O una magia que me vayan a echar me va a proteger, o un santito que tengo ahí me va a proteger. ¿De dónde viene todo esto? De la ignorancia del mundo espiritual. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay personas que contratan a un medium, así se llaman mediums. Oiga, pues quiero que venga a mi casa y vamos a el medium te dice, si tienes dinero, sobre todo las familias ricas, son muy propensas a las reuniones espiritistas. Se los digo, ahorita les cuento un ejemplo rápido en mi propia familia. Entonces, te contratan al medium, se reúnen en la noche, en la sala de la casa de la señora, o en el castillo, hasta los reyes lo hacen, y el medium, se agarran todos de la mano, comienza a invocar un espíritu que la dueña de la casa o los familiares le dicen, quiero que te comuniques con don Pancho o con el espíritu de Cuauhtémoc, etcétera, etcétera, y entran en un estado de trance y supuestamente el espíritu que están invocando habla a través del medium y les pasa mensajes a las personas ahí localizadas o cenando o invocando los espíritus. Hace muchísimos años, les voy a dar dos ejemplos. Había un gran mago llamado Houdini, el gran Houdini, allá a principios del siglo XX. Houdini era un mago que lo colgaban de los pies y lo metían en piletas de agua y lo amarraban en cadenas y entonces le contaban el tiempo, si no se ahogaba, para quitarse las cadenas y salía. Y nadie podía determinar cómo podía este hombre salir con las cadenas, porque antes que lo amarraran, invitaban a la gente que le echaran la llave, que checaran los candados y que no eran de juguete, que eran de verdad. Bueno, así pasó la vida de Houdini. Finalmente se ahogó. En uno de sus espectáculos, así acabó la vida del gran Houdini. Cuando él muere, se descubre que Houdini era medium y que tenía sesiones de espiritismo en su familia. Y antes de morir, Houdini le dice a su esposa, todo esto lo pueden encontrar ustedes en la historia de Houdini o en la biografía de Houdini, le dice a su esposa, le revela un número 9875564, lo que sea, todos amontonados, y le dice a su esposa, cuando yo me muera, voy a invocar y tú me vas a repetir, yo te voy a repetir, perdón, yo que ya que esté muerto, el número para decirte que estoy vivo. Entonces la esposa, se muere Houdini, hace una reunión de espiritismo y comienza a invocar al espíritu Houdini. Houdini, revélate a nosotros, etcétera, etcétera. Y de repente se apagan todas las luces de la casa, se comienzan a romper los cristales de la casa donde estaba la reunión de espiritismo, los demonios desde luego, y se oye la voz 9785543, que nadie sabía más que Houdini y el esposo. O sea, los demonios supieron cuando Houdini le dio esta clave a la esposa para hacer parecer que era Houdini. La Biblia dice, no consultes a los muertos, Hebreos 9:27, porque está establecido que muramos una sola vez y después de la muerte no hay limbo, no hay purgatorio, no hay reencarnación, está el juicio de Dios. Te mueres, se acabó tu oportunidad para toda tu vida.
No hay otra oportunidad en la otra vida después de muerte, después, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo. Ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros, adivinos, brujos, oyen, mas a ti no te ha permitido eso Jehová tu Dios. Venimos a Cristo, nos deja su manual y sabemos cómo ordenar nuestra vida con la Biblia. ¿De dónde viene todo esto? Tiene su origen de Babilonia, de la antigua Babilonia. Muy bien. Babilonia es mencionada 290 veces en la Biblia y Jerusalén 800 veces. La mayoría de las referencias de Babilonia en la Biblia están relacionadas con el imperio babilónico de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. Y de ahí en adelante podemos encontrar claramente que en el día de Pentecostés, por ejemplo, todo esto para demostrar que Babilonia no ha sido destruida y que va a ser reconstruida. Ya lo vimos en la clase pasada. Saddam Hussein, entre la década del 80 y los 90, en el 90 fue la guerra del Golfo Pérsico, vino el presidente Bush con una alianza de 29 naciones para sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Lo sacaron, pero 10 años anteriores Saddam Hussein invirtió billones de dólares en reconstruir Babilonia, que se encuentra a 80 kilómetros de Bagdad, en Irak. Y Saddam Hussein mandó imprimir una moneda con la efigie de Nabucodonosor y por el otro lado el rostro de Saddam Hussein. Yo me acuerdo en los 90s, 80s, todos estaban expectantes. ¿Será esta la Babilonia que ya comenzó a reconstruirse, que la Biblia profetiza? No, todavía no es. Vino la guerra, sacaron a Saddam Hussein, lo condenaron a la horca, su propio pueblo, y de ahí en adelante Irak comenzó a hacer y a cubrir los encabezados de la mayor parte de los periódicos del mundo. Vayamos ahora a profundizar bastante en Zacarías capítulo 5, Zacarías capítulo 5, y veamos una profecía que ya nos deja sin ningún lugar a dudas de que Babilonia va a ser reconstruida y que Babilonia o Irak se convertirá en los cuarteles generales del anticristo. No va a estar en Metepec el anticristo, ni en Toluca. El anticristo establecerá sus oficinas, sus cuarteles generales, su centro de operación en la nación de Irak. Posteriormente, ya al final de su reinado o de su gobierno, se mudará, Daniel 11, 45 en adelante, a Jerusalén, donde se concentrará la Tercera Guerra Mundial, llamada el Armagedón. Aquí en Zacarías encontramos una profecía hace 2500 años, muy interesante, muy profunda, y que nos despeja todas las incógnitas respecto al futuro de Irak. Versículo 5, Zacarías 5, versículo 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y le dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa. Apúntalo. El efa era la medida del comercio de Israel. Era como ahorita el dólar o el peso mexicano. El efa era la medida con la que medían los litros y casi todo en Israel. Entonces el efa representa el comercio. ¿Qué es lo que vio Zacarías? Algo que volaba en el aire, un efa, y que le dice adelante el ángel: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la
iniquidad, la maldad. De ello en toda la tierra. Levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. O sea, vamos por orden para ampliar el entendimiento. Zacarías ve algo volando y dice, ¿qué es, verdad? O es un efa. Lo reconozco, es un efa, ¿verdad? Muy bien. Ese efa lo meten dentro de una caja de plomo. Y dentro de la caja de plomo, una mujer se sienta sobre el efa y se cierra la caja de plomo. Sabemos que el plomo es un elemento en el cual es impenetrable. Creo que ni los rayos X atraviesan el plomo. Entonces, ahí queda encerrado el efa o el símbolo del comercio. Sigamos leyendo. Versículo 7. Entonces levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y dijo, esta es la maldad. Esa mujer, arriba del efa, metida dentro de la cajita de plomo, simboliza la maldad del comercio. Síganme, por favor. La echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré. Y aquí dos mujeres, ahora son dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Recuerden que la cigüeña en el Antiguo Testamento era un ave inmunda. Ya no es la que trae a los niños, ¿eh? ¿Cómo es la gente, verdad? ¿Cuántas tradiciones tenemos? Entonces, la cigüeña en el Antiguo Testamento es un símbolo de inmundicia. O sea, inmundo significa que no podían comerlo. Dios les dijo qué aves podían comer, qué animales podían comer, qué peces podían comer. Les dio las leyes de la higiene, ¿verdad? Para poder su pueblo mantenerlo con salud. Entonces, estas dos mujeres con alas como de cigüeñas alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa, ¿en dónde? A los que quieran apuntar, siempre en la Biblia la tierra de los caldeos o la tierra de Sinar es Babilonia, donde se encuentra geográficamente Irak y la nación moderna de Irak. Para que les sea edificada en Babilonia o en la tierra de Sinar o en Irak, traduciéndolo ya, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su haz. Esta profecía dice que en los últimos tiempos el comercio siempre ha sido una de las áreas más rentables, pues para ganar dinero. Se calcula que en la República Mexicana el 65% de los profesionistas, licenciados, abogados, pediatras, doctores, etcétera, etcétera, el 65% en México de los que tienen un título profesional viven del comercio. No practican su carrera, viven del comercio. Entonces vemos que el comercio es algo bueno, ¿verdad? Porque digo, no es algo malo. Sin embargo, la Biblia profetiza que habrá tal ambición por el dinero en los últimos tiempos que se convertirá en una maldad. Y yo les puedo decir, mi esposo y yo que vivimos en Estados Unidos desde hace 16 años, ustedes no se imaginan la avaricia, la ambición, todo te recargan si te dejas y tarjetas de crédito por acá o por allá, después tienen los intereses. Oiga, usted compra este abrigo, pero si me compra una tarjeta de crédito, les contamos ahorita el 50% y la gente cae en la trampa y te mandan la tarjeta de crédito y te mandan los intereses con ese 50% que te descontaron. Es impresionante la ambición de los bancos. Alguien dijo que los bancos ahorita es el cartel más grande del mundo, porque es donde más roban a la gente. Es increíble todo lo que está pasando en el mundo de las finanzas. Vean ustedes el despeculamiento en Wall Street, cómo engañan y han sacado tantas películas acerca de cómo
defraudan y engañan a la gente y la dejan en la miseria, prometiéndoles comprar acciones acá y comprar acciones por allá, etcétera, etcétera. Pero en esta profecía se anuncia que ¿dónde se encuentra ahorita la capital del dinero? En Nueva York, Wall Street. Muy bien, va a ser, por eso dice, y vino una mujer con 2 alas de cigüeña y fue transportado el lugar del comercio a Irak. De Wall Street, dice la Biblia, porque Estados Unidos está a punto de caer, desaparecer Estados Unidos, y ahora el mundo volteará sus ojos al Medio Oriente. Y el Medio Oriente se convertirá en el papá de las naciones occidentales que durante casi 20 siglos gobernaron el mundo entero, como es Europa. Europa casi 20 siglos fue controlado por el papado. El papa no permitía a ningún rey, a ningún príncipe casarse sin su permiso. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién tuvo la supremacía política, económica y militar? Estados Unidos, hace más de 75 años. Y no hubo competencia, cayó el comunismo en el 91, la cortina de hierro, y Estados Unidos se ensoberbeció. No, ahora sí, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que Estados Unidos, la bandera y el bastión del capitalismo y del comercio y del libre mercado, Estados Unidos y Norteamérica caería en el socialismo? ¿Quién se lo iba a imaginar? Ahora es un gobierno socialista y están tratando por todos los medios, el gobierno, van a seguir a comenzar a expropiar bancos, a derribar bancos, a que quiebren los bancos, etcétera, etcétera. Ayer quebró toda la tienda, toda la cadena de Bed Bath, todas las cadenas de Amazon. Tengo un pariente que nos acaba de comunicar que despidieron a más del 50% de los empleados de Amazon en Estados Unidos por la recesión que este año viene a esta nación. ¿Y todo por qué? Por la maldad tan grande de la administración del presidente actual de los Estados Unidos, promoviendo la ideología de género, promoviendo la pedofilia, promoviendo el transgénero, nombrando primeros ministros, ¿verdad?, transgénero, etcétera, etcétera, y dictándole a los parques de Disneylandia que no entren niños sin que reconozcan que los pueden vestir dentro del parque, si es niño en princesa y si es niña en príncipe, y pasarles películas de cómo deben masturbarse. En Disneylandia, jamás compres un juguete, un trapo, nada, ni una muñeca que diga Disney. Ahí acabó el gran paraíso de los niños. Es una degeneración total. ¿Lo podemos creer? ¿Estás despertando? ¿O sigues con tu Calimán? ¿Con tu Rosa y tus telenovelas? Abramos los ojos. Nos encontramos en un punto histórico culminante donde, como en los tiempos de Noé, dijo Jesucristo, comían, bebían y la gente, sí, por acá y por allá, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así vendrá sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, si no te arrepientes de tus pecados y no le entregas tu vida a Jesucristo y vienes a la cruz a pedirle perdón a Dios por toda tu vida pasada y darte cuenta que en esta tarde Dios te ha llamado y te da una cita para toda tu eternidad. En este momento es el día de tu decisión. ¿Qué harás con Cristo de aquí en adelante? Inclinemos nuestra cabeza y oremos. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que por la gran misericordia con que nos amaste en la cruz, nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos has llamado para ser rociados con la sangre de Cristo, santificados en el Espíritu Santo, para purificar nuestras almas mediante la fe.
en lo que tú hiciste en esa cruz, en nuestro lugar. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue herido y despechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos nuestro rostro de Él y por sus llagas hemos sido todos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada quien por su camino, mas Él vino a recogernos y a decirnos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees en mí, no morirás. Resucitarás en el día postrero y podrás ver mi rostro y comprender en ese día que valió la pena haberme seguido y haberme entregado tu vida para yo darte a conocer la vida de mi Padre. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Para que en este momento arregle mis cuentas con Dios para siempre. La Biblia dice: arrepiéntete de tu vida. Reconoce que el camino que llevas está equivocado. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Reconoce que si tú sigues viviendo la vida que actualmente vives, solamente Dios sabe qué tipo de vida vives, te vas a perder tarde o temprano. Llegará un momento en tu vida que te endurecerás tanto en tu corazón que ya no podrás responder a la gracia y la misericordia de Dios. Arrepiéntete hoy. Cree que Jesucristo en la cruz paga por nuestros pecados mediante el derramamiento de su sangre y que a los 3 días se levanta de los muertos para asegurarnos, para darnos la garantía y la esperanza de que sí hay vida después de esta vida. Invítalo como tu Salvador y dale las gracias para siempre por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén.